Hola, Hola, ¿qué más pues? al mismo tiempo me des un chicle. Bien, bien. ¿Y tú, Mari? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Ahí saliendo de una gripa que estos días ha estado horrible el clima en Medellín. No Uno no sé sabe ni si... qué hacer. Ay, no, Mari. Ojalá te mejores muy pronto y que la gente aprecie que hasta enfermos hacemos estos episodios para que ustedes disfruten y se rían con nosotros y muchas veces aprendan cositas o curiosidades de cosas que no sabían y esperaban que pasaran así en otros países. Sí. Bueno, Hola, soy Mari y estoy en Colombia. y yo soy Aleja desde Liechtenstein. Desde que éramos amigas en el colegio hemos compartido risas, secretos y aventuras. Ahora, a pesar de la distancia, nos reunimos por videollamada para crear este podcast con mucho amor. Bienvenidos a ¿Qué más pues? Mari, continuamos con el tema de esta semana. ¿Tú tienes algún otro riesgo o alguna historia que te hayan contado? Bueno, no, yo creo que empieza tú. Nosotras abrimos la semana pasada el tema de cosas en las que nos hemos arriesgado, ¿cierto? Y yo dije que Aleja iba a contar la historia de cuando fue a esquiar porque había subido unas historias a Instagram sobre eso. Entonces yo quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia y por qué te arriesgaste a eso y a sacarte tantos morados. Ay, bueno, sí. Bueno, esquiar, o sea, sucede súper fácil, la verdad. Y yo ya había esquiado antes, o sea, yo vivo aquí hace ya 8 años, desde el 2017, pues a principios del 2017 yo creo. Y pues ya son 8 años y la familia a la que yo llegué esquiaba mucho, pero ellos nunca, pues como que nunca me llevaron a esquiar, yo no sé por qué. Um, pero pues obviamente yo no iba a decir nada porque esquiar cuesta mucho, o sea, es un hobby que es demasiado caro, por eso mucha gente no lo hace, porque de verdad es muy costoso. Si usted no tiene los zapatos y los esquís, le toca también alquilarlo, le toca comprar una tarjeta para las góndolas que cuesta por ahí 240.000 pesos un día, o sea, en la góndola, y muchas veces a usted le toca Yo no me esperar. acuerdo que me estaba viendo en estos días, pero era un viejito, pues como de una película, algo así. Entonces un viejito decía, como, ay, yo tengo que decir que yo ya soy, pues como de la tercera edad, y entonces ya para mí esquiar es gratis. Sí, o es más barato. Sí, o sea, para los niños y para la gente mayor es más barato. Pero pues sí, es un deporte muy caro. Muy, muy caro porque usted necesita muchas cosas y porque hay que alquilarlo todo. Entonces yo obviamente, pues no les consumo, yo no les iba a decir como que, ay, me llevan a esquiar, no. Y ellos iban cada fin de semana. Y luego una vez, como que el hermano de él, sí, como, o sea, eso fue súper charro porque el hermano del papá de los niños llegó y le dijo, es que me dijo a mí en una reunión, como que, ay, Alejandra, pero ¿por qué nunca has ido a esquiar con nosotros? Entonces, ¿por qué no me llevan? O sea, yo sí Súper dije, invitado. si a mí no me invitan, yo obviamente no voy a ir. Imagínate uno de conchudo diciendo, págame todo eso. Y entonces el hermano como que, o sea, como que lo miró como que, así, pues no la van a llevar, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ahí sí como que me llevaron, pero nada más es que como, yo creo que 2 días. Y ni siquiera me enseñaron, sabiendo que él era como hasta profesor y todo, pero ni siquiera me enseñaron, ellos me dejaron ahí como en la pista de los niños, como que hágale pues lo que pueda. Entonces yo, o sea, Pero así dejan a los niños, o sea, siempre. no, los O niños ellos tienen como les enseñan a clase. los niños a esquiar, si les enseñan. Sí, es que los niños aprenden, eso era lo que yo iba, por eso yo puse una historia en la que decía, ¿por qué no aprendí esto de niña? Porque los niños aprenden desde los 2, 3 años o se los llevan, y los esquís es muy charro porque les ponen como un clip en la parte de arriba, entonces usted todo el tiempo, eso se llama pizza, cuando usted frena, usted tiene que hacer el cuerpo, hace como una pizza, un triángulo. Entonces, Ujú. entonces usted frena, es como, es que yo no sé cómo, como las esquinas. Entonces usted cuando tiene las esquinas, usted pone las esquinas y usted frena. Entonces eso se llama pizza en el mundo del esquí. Entonces los niños tienen como un clip adelante en el que ellos todo el tiempo están haciendo pizza y entonces ellos aprenden cómo a girar, como haciendo pizza y todo. Y los llevan desde muy pequeños y los papás los cogen con una cuerda por dentro, como que lo amarran con una cuerda y entonces ellos como que le dan dando la guía. Y Ok. ellos aprenden desde, pues sí, desde
2, 3 años, porque siempre van. Pero entonces ellos no me enseñaron ni nada. Yo fui como 2 veces, yo creo, y siempre era yo sola, pues yo solita. Y yo era como con esa pista de los niños solita las 2 veces que fui. Entonces, pues la verdad no aprendí como nada. Y una vez, hace como 3, 4 años, volví una vez con Luca. La mamá de Luca me prestó como los esquís de ella y los zapatos porque tenemos la misma talla, pero los esquís son súper largos y eso fue súper difícil y fue algo súper traumático. Yo en ese momento sí sentí que no, o sea, ese sí fue un riesgo muy grande porque, o sea, yo no sabía nada y yo como que dije, sí, vamos, y fuimos, y acá hay una cosa para esquiar, pues un lugar en el que se puede esquiar, acá en Liechtenstein. Y entonces yo estaba, o sea, yo no es que lo haga mal, porque yo siento, o sea, mucha gente como que dice, como que, ay, Alejandro, pero tú eres muy buena en los deportes, y no es que yo sea buena, sino que yo tengo mucha masa muscular, entonces como que cuando tú tienes músculo es muy fácil hacer cualquier deporte porque tú tienes fuerza, y eso te lo facilita. Entonces si tú tienes fuerza en los pies, obviamente va a ser más fácil frenar o hacer las cosas porque tú lo puedes hacer todo con fuerza o técnica. Si tú no tienes fuerza, necesitas la técnica, pero yo la técnica no la tengo. Entonces, esa vez que fuimos, sí, o sea, yo era como montando, entonces yo me caía, pero bien. Entonces lo que llegó dijo es como que en las partes donde se esquía hay varias góndolas, o sea, una góndola te lleva a un lado, te lleva al otro, te lleva al otro. Entonces él dijo, vamos a otra góndola para no hacer siempre el mismo recorrido, que es más fácil. Yo sí era fácil. Y ya después fue una loma y yo le tengo, o sea, Luca dice que eso no tiene que ver, pero yo siento que sí, porque yo le tengo miedo a las alturas. Y sí. Es muy raro, o sea, yo no sé, esto no lo conté en el capítulo de los miedos, porque es un miedo raro, no es que yo diga como que no, o sea, yo a veces como que me puedo subir a lugares y bien, pero siento que es cuando usted piensa, como que usted empieza a pensar, ay, güey, madre, ¿dónde estoy? Y ahí sí me empieza a dar, o sea, a mí me da como un ataque como de pánico. Entonces yo ya, o sea, como que no puedo respirar bien, o por ejemplo, a mí los puentes me dan miedo, y más que todo como los puentes de metal, o las escaleras, me da mucho miedo cuando las escaleras tienen un hueco, y entonces usted sabe que usted está subiendo y hay un hueco, no, me da mucho miedo, o me da miedo también los puentes de metal, o ese puente de Santa Fe de Antioquia, o sea, yo lo pasé hace poquito, hace como 3 años en Colombia, pero, o sea, yo era así como agarrada porque me da mucho miedo, o sea, los puentes me dan mucho miedo. Entonces Luca dice que no tiene que ver, pero yo me caí y yo ya vi ese barranco porque era muy empinada la loma y yo dije, no, yo no puedo. Y yo empecé a llorar y ya, o sea, yo empecé a llorar, la gente paraba a preguntarme como que está bien y cuando uno esquía, esto es un dato. Pero Luca, ¿dónde estaba? Ahí, pero es que usted no puede ayudar a alguien que se cae. Y eso es un dato que pues no le interesa a nadie, pero aprenden. Cuando usted esquía y está en una parte empinada, lo más peligroso que usted puede hacer es como quitarse los esquís y caminar, porque los zapatos también son lisos, todo está liso y puede ser muy, muy, muy peligroso. Entonces, o sea, tú tienes, si usted sube, usted tiene que bajar. Yo no sé, pues la gente que sigue a una que yo sigo mucho, que se llama Silvi, de Colombia, ella contó que ella fue a esquiar también en estos días y el instructor la tuvo que bajar cargada, porque es que si tú subes, pues tú tienes que bajar, o sea, ahí no hay opción, o tú bajas, porque te cierran la góndola y grave, o sea, eso no hay opción. Entonces es más peligroso decir, no, me lo quito, no. La verdad, yo no sé, eso fue tan traumático para mí, vea, yo era llorando, yo pensaba, no, pues yo no puedo hacer eso. Fue tan traumático y yo le dije a Luca, no, yo me quiero separar, o sea, casi se nos daña el matrimonio. Yo creo que eso yo se lo dije en el podcast, o sea, yo dije, no, yo me separo, o sea, yo le dije, como me va a traer acá, usted dijo que era más fácil, yo era llorando, yo creo que yo lloré como media hora seguida, yo mal, ay, que se me cae el micrófono, yo mal, y fue como tan traumático que yo ni siquiera me acuerdo yo como logré bajar esa loma, no me acuerdo y Luca tampoco.
fue como hace 3, 4 años. Entonces después de eso O sea, nunca fue más volvimos. importante el momento del shock y del pánico y de todo eso que lo otro se Se me borró. borró, o sea, yo no sé, en ese momento tú me preguntas, Alejandra, pero ¿cómo vas hacia el final? No sé. O sea, yo me lo pregunto, se me borró así en la cabeza. No tengo ni la menor. Me acuerdo todo lo que pasó antes, todo lo que esquiamos antes. Me acuerdo que después fuimos a almorzar a la casa de un amigo de Luca, pero yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cómo bajé, no me acuerdo nada. O sea, eso se me borró así. Como que, ¿Qué? no sé, cuando le pasa algo muy traumático que usted dice, no, Ajá. en algún momento haré una sesión de una regresión y me saldrá eso, pero yo, o sea, yo se lo juro que yo casi me divorcio, o sea, fue horrible para mí, eso fue tan horrible, de verdad. Entonces, después de eso no volvimos nunca más, pero Lucas se ganó un bono para ir a un hotel, que es un bono en, o sea, que pues ese hotel y los 3 días esquiando, y eso era un hotel pues con spa, con todo, y el hotel, o sea, esos 3 días costaba 800 francos, que eso es como 2.500.000, algo así, o sea, el hotel los 3 días. Entonces yo dije, no, o sea, yo tengo que esquiar, porque cómo me voy a perder esa oportunidad al gratín. Sí, claro. Y yo, entonces yo dije, bueno, primero que todo no puedo ir con los esquís de la mamá de Luca porque yo aprendí, esos esquís son más grandes que yo, entonces yo mismo, mi mejor amigo, o sea, ¿qué tan grandes tendrían que ser mis esquís? Porque es que yo mido 1,55, yo soy O un sea, ella calza lo niño, mismo que tú, pero es más es alta. más alta, sí. Entonces y claro, ChatGPT me dijo, no, sus esquís tienen que medir entre 1,40 y 1,50. O sea, máximo como 1,52, pero tienen que ser más pequeños que ustedes, esos eran muchos más altos que yo. Entonces, cuando Ah, sus esquís son muy... O sea, hay gente que tiene esquís más altos, pero es gente tesa. Porque sí. girar es más difícil, porque tú tienes que girar tu esquí completo. Entonces, eso Ajá. obviamente es mucho más difícil. Entonces, yo dije, no. Bueno, yo le voy a preguntar a una primita de Luca, que es pequeña, si ella me puede prestar los esquís de ella. Pues es un poquito más grande que yo, pero pues no es tan alta como la mamá de No Luca. tanto. Y Ajá. entonces, pues ella me prestó como los zapatos y los esquís. Entonces yo dije, bueno, ahí ya. Y yo empecé a ver videos en YouTube. Yo dije, bueno, madre, yo me hago aquí, o sea, al menos que yo sepa más o menos qué hacer. Y yo empecé, yo me vi un montón de videos, o sea, un montón, como Es frenar, que como eso, YouTube, como lo a mí otro. me da mucha risa porque mi esposo dice, ay, si María ha estudiado, o sea, a mí me gusta la peluquería, la belleza, el maquillaje, y yo he visto muchas cosas de YouTube, Soy yo, mucho. soy yo. Entonces él me dice, amor, pero ¿por qué no trabajas en eso? Y yo, porque yo no soy profesional, o sea, yo no estudié eso. ¿Cómo que no? Has visto un montón de videos de YouTube. Y yo, eso no es estudiar, yo necesito. No, yo no sé, o sea, yo siento que, o sea, a mí me salvó eso, porque eso fue como un antes y un después. Y entonces yo dije, no, o sea, yo no tengo un profesor, nunca he tenido, entonces esa era la 4ª vez, o sea, el primer video que yo subí fue la 4ª vez montando. Y yo me sentía súper orgullosa porque obviamente sí me caí 20.000 veces, pero yo ya, o sea, yo hacía los giros bien, no, wow. Ah, Y o sea, fuimos, el sábado no tengo video, porque el sábado fue súper dramático. Después de los videos, bien, o sea, me arriesgué, obviamente uno se cae muchas veces porque usted no tiene como, sí, yo no sé, o sea, yo no sé frenar bien, eso sí, no lo sé bien, no sé cómo se frena, entonces las veces que ustedes vean que yo me derrapaba así, era porque estaba, va a subir un reel, eso sí lo va a subir un reel así derrapando en la nieve, era porque no fui capaz de frenar. Porque en esos momentos sí quería frenar. ah, Entonces me preguntó una primita, Alejandra, entonces todas las veces que girabas estabas intentando frenar. No, porque usted gira para que usted, o sea, para que sea como divertido. Usted no va todo el tiempo derecho, sino que usted es como, pues eso es así, eso es como el ritmo. Se llama carving. Entonces se gira. Pero cuando yo ya quería frenar, ahí se ve en los videos que yo quería frenar y pum, estaba yendo muy rápido y quería ir más despacio y me iba, pues no era capaz de frenar, entonces me iba derrapada. Entonces, bueno, o sea, el primer día súper bien, además que es un día súper bonito, o sea, wow, fue el viernes y fue un día súper bonito, todo. Entonces, bien, al otro día, yo dije, no, yo, bien, pero los zapatos son muy incómodos porque mis pantorrillas son muy gordas. Y esos zapatos de esquí
la mayoría son hechos para gente muy flaca, yo no sé, o sea, son hechos en Europa. Entonces, son en botica y tienen la bota muy dura. No la bota muy dura, la bota muy apretada, porque tú los puedes No tienen abrir. cordones. No, cordones no, tienen un metal. Voy a subir una foto también, cuando suba el reel, voy a subirles para que aprendan, pues para que vean cómo es. Porque las que tenemos la pantorrilla muy ancha, las tenemos botas no las sirven. botas con cordones Sí. que te deje ampliar. Y esa es como un metal, porque eso, pues, obviamente eso tiene que cubrir el pie así, y ese metal casi que me estaba sacando la sangre, entonces yo me lo abría y me lo cerré como arriba solamente con un pegatico, pues yo no sé cómo describirlo, como velcro. Es que velcro. Entonces me lo apreté nada más ahí, pero, o sea, esos zapatos son muy incómodos. Entonces, el segundo día, ya, o sea, ya está mi pie, ya así muy, como ya la sangre estancando, yo no, me los abrí. Pero ese día estaba haciendo un día horrible, o sea, ni en comparación ni con el primero ni con el otro. No se veía nada en la montaña. Tú veías todo gris. Y entonces yo me caí y queríamos ir. El primer día solamente hicimos una góndola, y ahí en ese lugar ahí había como 7 góndolas, y yo dije, no las quiero hacer todas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra, porque ya conocía, ya esa era la de confianza. Siempre me caí en la misma parte. O sea, yo no sé, en los videos veía una casa amarilla, pues era un restaurante amarillo, ahí me caí siempre. O sea, siempre, solo una vez no me caí ahí. De resto siempre, porque era Pero muy cuando empinado. tú te caías, ¿era que intentabas frenar? Sí, la mayoría de las veces sí. De pronto ahí ya sentías que tenías demasiada velocidad. No solo tanta velocidad, sino que es muy empinado. Entonces cuando uno, o sea, como que ya le coge el miedo y uno como que no va a ser capaz, ¡pum! Me caigo, sí. Entonces empezamos a irnos por otro lado, que yo ya no conocía ni nada, y estaba todo, o sea, no se veía nada, o sea, se veía como un metro, pero el resto no. Entonces uno no sabía, viene una parte empinada, viene otra cosa, y así como a modo de información, esos lugares están repartidos en colores. Entonces el color azul o verde en muchas partes de Europa es verde, y el azul son las fáciles, el rojo es intermedio y el negro son las pistas más empinadas y más peligrosas de todas. Entonces yo, o sea, como que me empezó a dar mucho pánico, porque entonces yo dije... Pero tienen que banderitas. Banderitas, sí. Sí, yo he visto en las películas. Y entonces está marcado el camino, porque hay muchos caminos, porque son montañas gigantes y todo. Entonces, o sea, yo me caí y a mí me empezó a coger como un pánico, así, o sea, es muy raro, porque yo empecé a pensar, no, y si después nos metemos en una cosa roja, ahí ya no hay, es que ahí usted ya no se puede volver, usted se mete en una roja y usted tiene que bajar, ese es el problema. Usted no dice, ay no, me equivoqué, voy a subir estos pasitos, no, o sea, usted ya lo tiene que bajar. Ahí sí sale la canción, todo lo que sube tiene que caer, o sea, ahí ya, usted cae o cae. Entonces yo estaba acostada y Luca, o sea, como que ya me empezó a dar mucho susto, y yo empecé como a respirar y me empezaron a temblar las manos. Entonces me dije, no, yo tengo mucho miedo. Entonces Luca dijo, intentémonos entonces de volver por otro lado. Pararon, porque la gente es toda linda, la gente para y pregunta que si usted está bien. Entonces Luca, es que sí estamos descansando, porque Luca también se sentó en la nieve, y yo le dije, no, sino que tengo mucho miedo porque estoy aprendiendo y no sé de nada. Entonces ella dijo, sí, es que hoy no hay visibilidad de nada. O sea, ellos dijeron eso, y yo le dije, no, pero bien. Y, o sea, como en menos de un segundo ya no se veían. O sea, estaba mal. Ni siquiera hicimos video ni nada, porque no se veía nada. Entonces yo dije, no, yo voy a coger fuerzas, yo puedo, vamos a hacer hasta ese lugar que dijimos que íbamos a ir. Y entonces yo lo intenté así con todo mi susto, temblando y todo. Yo dije, ay sí, ese fue el riesgo, porque yo decía, no, tengo mucho miedo, no sé si voy a ser capaz. Pero yo dije, no, hagámosle hasta el otro. Y sí, lo logré, pero ahí me caí súper fuerte, porque hay una parte que era súper empinada y muy, o sea,
yo no sé, en los videos se ve que cuando es la parte muy amplia, usted tiene mucho espacio para hacer la curva, entonces es mucho más fácil. En cambio, si no, tú tienes que ser muy teso porque entonces tienen que ir los pies paralelos para poder hacer el giro, porque si no te vas derecho del todo, pero derecho del todo coges mucha velocidad y tienes que saber frenar, y yo no sé frenar, entonces ese es el problema. Entonces, o sea, ahí me metí una caída, wow, o sea, el pelo, o sea, mi trencita, todo, o sea, la cara lleno de nieve. Desde que yo no sé cómo puede ser, pero mi chaqueta de esquiar, o sea, quedó negra en el cuello y yo, pero negro de qué es, estamos en la nieve, y lo que es que no, pues que usted de aquí estaba, o sea, yo casi daño la pista de esquí, pero lo bueno es que las caídas no duelen tanto, o sea, sí duele, pero no es como que en el pavimento y todo es más horrible, da más miedo, en cambio las caídas ahí no, depende de la velocidad, porque, o sea, al otro día se me caí 2 veces, que sí, fueron como que, uy, entonces, bueno, bajamos, y después subimos con esa otra góndola, como a la góndola en confianza de nosotros, y nos bajamos pues ya en la montaña, y yo le dije a Lojano, pues tomamos una cerveza, se llama Après-Ski, o sea, así se llama, pues después de esquiar, la gente toma cerveza, hay música, todo, nos tomamos una cerveza como a la mitad del camino, y bajamos, y yo le dije a Lojano, yo no voy a esquiar más, porque yo ya tenía, o sea, yo tenía miedo, yo dije, yo hice ya mucho, yo ya estoy feliz con lo que logré hoy, ya. Y yo le dije, pues también podemos ir a disfrutar el hotel, o sea, el hotel tenía un montón de piscinas, sauna, de todo, o sea, entonces yo dije, no, vamos a disfrutar del hotel, a descansar un poquito, y mañana es otro día. Y vimos el clima y decía como que al otro día se salía, ese día nada más salía 1 hora el sol, y yo no sé si salió cuando estábamos o no, porque no se vio nada. Y al otro día decía que como 6 horas de sol, entonces, pues ustedes pueden ver el video, al otro día fuimos, y yo entonces vi otro video antes por la noche, porque yo decía, no, yo siento como que no, entonces vi otro de otro profesor, y entonces él mostró como otra técnica, que era como que cuando va a hacer el giro se agacha un poquito, y luego se vuelve y se para, luego se agacha, vuelve y se para, porque yo me cansaba mucho, o sea, mi muslo, Dios, yo decía, no se me ha reventado, yo no puedo, pero es que esquiarnos no es de tanto esfuerzo, porque, o sea, tú bajas con la montaña, es la ley de gravedad, y yo no, pero yo sí, porque yo hago demasiado esfuerzo. Pero al otro día montamos un montón, o sea, hicimos todos, las góndolas menos una, que es una que usted se tiene que subir, que es como una forma de T, yo no sé si no han visto las películas, o sea, no es una góndola normal, sino que es como que te arrastra, y ese es peligrosito. Y yo dije, no, ya, hagámoslo. Y Lucano quería, Lucano me motivó, entonces yo ya también estaba muy cansada, o sea, ya montamos como 5 horas el último día. Y yo ya qué mal, o sea, mis pies ya no daban más. Y más que los zapatos no eran, o sea, no eran Ay, los sí, míos. qué pereza. O sea, yo dije, no, si yo ya quiero volver a esquiar, tengo muy caros, pero los zapatos por lo menos, porque es que si no, no me va a dar, porque no le da. esos zapatos estaban muy estrechos para mí. Y ya, eso fue así, tomando riesgos, me cae muchas veces el tercer día, que era el sexto, ya como esquiando en toda mi vida, o sea, una caída así fue muy brutal, porque iba muy rápido, también era un lugar así muy estrecho, y, o sea, la mayoría de las veces cuando usted se cae de lado, cae derrapadito, y no es tan peligroso, pero ahí me fui de para adelante, entonces, o sea, como que una vuelta canela y los esquís, y entonces como que un esquí se me dio como en la espalda, o sea, yo dije, qué bueno haber tenido eso en video, pero no, obviamente, nosotros nada más grabamos muy poquito, pero donde yo la tenía en video me hubiera ido viral, porque, o sea, lo caigo, o también porque, o sea, sí me di como una vuelta canela, y el esquí me dio como en la espalda. Qué raro, o sea, no entiendo cómo dice una vuelta para que un esquí te pegara en la espalda. Sí, es que eso iba muy rápido, iba muy rápido, pero es que usted coge, o sea, el cuerpo le coge ventaja, y eso es lo que yo le decía a Lucas, es muy peligroso porque yo no sé frenar, entonces como que tú, o sea, no tengo la confianza para decir, bueno, si voy rápido freno, y usted en cualquier momento puede perder el control porque hay partes muy de la nada, súper empinadas. Pero sí, eso fue tomando riesgo, la verdad, sí fue un riesgo muy grande, pero esa vez sí me gustó, me siento más preparada y siento que voy a seguir haciéndolo, aunque es muy caro, pero lo voy a seguir haciendo,
Y esa es contratar, yo creo que un profesor que al menos me explique cómo frenar, porque si no corre, la verdad, mucho peligro mi vida. Pero demasiado arriesgada. O sea, esto es un chiste para mí, porque yo soy la persona menos arriesgada del mundo. Y después de que tuve a mi hijo, siento que me volví más gallina para cualquier cosa. Es que... Porque siento que hay una persona que depende totalmente de mi vida. Entonces yo tengo que estar viva para que él esté vivo. Sí. Entonces, bueno, pero pues, a ver, ¿qué riesgos he corrido yo? No sé si ya les he contado que a mí me gustan mucho los ríos, las quebradas. Sí. O sea, yo me meto en todo eso. Y, por ejemplo, cuando tenía yo como 13 años, íbamos mucho a Río Claro. Mari, esa historia ya no la contaste. Que casi te mueres, ya se vas ahogando. No, pero que nos tirábamos en el río como en neumático, ya conté. No, la que casi te ahogas, que tú dijiste que sentías que ya te ahogabas. Y bueno, en esa iba a morir, no. Ya les conté. No. Entonces nos tiramos con mi papá, mi tío, mi primo, o sea, mucha gente. Cogimos neumáticos, pero no todos teníamos neumático, sino que cogíamos de estas colchonetas que son como brillantes por un lado y negras por el otro. Eso se llama jumbol, no sé qué, es como una colchoneta aislante térmica. Sí. Listo, entonces nos tirábamos con esas colchonetas porque no teníamos en qué más flotar y nos tiramos por el río. Entonces, cuando uno empieza, pues como después de la parte donde uno se mete a nadar en Río Claro, esa parte es profunda. Entonces nosotros nos fuimos, pues ahí todo bien, porque usted no hay piedras, pues no hay nada que te haga voltear, te haga chocar, ni nada de eso. Entonces ahí súper bien. Pero hay momentos en los que sí hay piedras. Entonces, en esos momentos donde habían piedras, los que estaban en neumáticos se raspaban la nalga. Los que estábamos en colchoneta nos caíamos y entonces nos volteábamos con una cosa, con la otra. Pero igual, aún así, continuamos. O sea, como que pasábamos eso, nos parábamos, caminábamos el pedacito y seguíamos andando. La verdad, yo no me acuerdo cuando terminamos. Yo creo que fue como en la última que, como después de 3 partes así bajitas, dijimos, ay, ya no más, demasiado. Sí, y ahí pues ya nos salimos y fue súper bueno. Pero eso es como los riesgos que yo he tomado. ¿Por qué? Porque allá está, por ejemplo, en Río Claro, la piedra donde uno se lanza súper alto. Sí. Yo muero del pánico, o sea, yo no soy capaz de tirarme. Bueno, otro riesgo que tomé una vez obligada por mi papá. Entonces, ustedes dirán, como, eres una bobada, todo el mundo hace eso. Sí, pero yo no. Yo soy la persona más gallina del mundo. Entonces, mi papá, él sí no le da como miedo, nada, absolutamente nada. O sea, él se monta en el techo más alto del mundo sin arnés y no le da miedo. Y fuimos al Parque de las Aguas. Entonces, que nos tiráramos por el tobogán, que es la bala, que es el que es derecho del todo. Yo, papi, no. O sea, nos tiramos por la trenza, nos tiramos por el otro, todo bien. Arriesgándome, pues, ya sintiendo sustico, pero listo. Hasta ahí todo bien. La bala, yo, papi, no. O sea, yo por eso no soy capaz. Pero si todo el mundo lo hace, eso es súper seguro, mira, yo no puedo, que sí, que nos vamos. Entonces, yo soy muy obediente y yo me fui detrás de mi papá. Y entonces mi papá ya esperó a que yo me tirara primero. No. Ya, o sea, estábamos en la fila y me dijo, tírate pues. Y yo, no me voy a tirar. Pues yo estaba esperando como llegar al final, que él se tirara y yo devolverme por las escalas o tirarme por otro. Cuando, no, tírate. Y yo, papi, no soy capaz, de verdad, tengo demasiado miedo, no puedo. Y él, te tienes que tirar, mira, todo el mundo te está esperando. Y yo miro para atrás y obviamente había gente esperando. Yo, no puede ser que mi papá me esté obligando a hacer esto. ¡Qué horror! Eso es demandable. Bueno, cojo, me tiro en eso. Yo sentí que mi cuerpo voló. O sea, mi cuerpo nunca se deslizó por ese tobogán. Yo volé y al final uno cae en ese tobogán otra vez. Y le traquea a uno absolutamente todo.
O sea, yo dije, me desbaraté. Ay, no, es que eso sí duele. O sea, eso sí duele. Duele. Y fuera de eso, el vestido de baño se mete por todas partes. Si es que sale con vestido, o sea, si es entero, si es de 2 piezas. Así era entero, era si entero. Si es de 2 piezas, falta ver si sale. Ay, no, Mari, me acordé. O sea, acá hay un lugar que a mí me gusta mucho ir, que es en Erding, que es de donde es la cerveza. Hay un lugar que, o sea, a mí me gusta mucho ir y tiene muchos toboganes, pues es como un parque acuático. Y a mí me gusta mucho ir, pero a mí también me da mucho miedo, pero yo no sé, o sea, como que el miedo siempre le pasan a uno cosas. Y siento que eso es, o sea, como que yo digo, bueno, yo voy a esquiar, yo sé que me puedo caer, pero puede que no. Pero es que en esos toboganes, o sea, como que eso no debería ser peligroso, pero yo también me tiré por uno que es súper rápido, o sea, que es como la bala, pero pues acá otro nivel, más rápido, más rápido. Entonces Luca dijo, no, nos tiramos, y yo dije, no, yo no voy a ser capaz, o sea, a mí esas cosas también me dan mucho miedo. Y entonces yo me tiré, y es, o sea, la primera parte es cerrada para que uno de verdad sí agache su cuerpo. Pero, Mari, a mí me pasó lo mismo que a ti, como que yo me tiré y como que el impulso me levantó, o sea, me levantó completa, así como a ti. O sea, no es que uno se le levante la cabeza para sentarse, no, como que yo no sé uno cómo se tira, que usted se impulsa. Y eso me levantó la cabeza y ¡pum! Que me di la cabeza con ese, porque era el principio cerrado. Entonces yo dije, no, esas cosas son muy peligrosas, esos órganos son muy peligrosos, a mí me gustan los otros, los normalitos. Pero hay uno que es inclusive tan peligroso que ni siquiera se pueden montar las mujeres. Porque, o sea, como de lo rápido que va. Se metió a ese, le tengo que preguntar cómo fue su experiencia, porque no me acordaba de esa historia. Se metió por ese, pero a las mujeres no las dejan. Pues a las mujeres no las dejan porque es muy peligroso, porque va muy, muy rápido. Pero yo me meto como acá en todos los otros, pero los que son así tan rápidos, es como que no. O sea, qué necesidad para luego uno aporrearse bien duro la cabeza. Ay, no, Luca, yo hablando de tobogán, pues hablando de toboganes también tomamos el riesgo a un tobogán. Eso fue en otro lugar de acá que se llama Sentis Park, que es y Luca y yo, o sea, como que el niño y el adulto, entonces es un tobogán en el que tienes un inflable para 2 personas. Ajá. Y yo no sé por qué putas nosotros no leímos, solo Luca dijo, yo voy adelante, como yo te salvo. Y yo dije, bien, yo voy atrás. Ese tobogán, o sea, era todo cerrado. Y usted al final llega como a un lugar que es todo abierto, y entonces él se supone que tiene que ir como una ola y luego él vuelve, le hace como un sanitario, pero no es como el que es sanitario completo, sino que de verdad es así como cerrado, tú te vas de un lado para otro y él luego tiene un hueco otra vez pequeñito para seguir derecho. Ajá. Y Luca y yo llegamos a ese tobogán, o sea, llegamos y salimos como a ese lugar y nos volcó, o sea, eso nos volcó. Y como íbamos tan rápido, eso nos pegó contra la pared porque, o sea, el hueco era muy pequeño para volver a salir. Y Lucas perduró y yo era, o sea, yo no podía la risa, pero yo estaba ya en el agua, no podía la risa prácticamente. Es que no sé tobogán, ¿qué? O sea, qué peligro, que yo no sé qué. Y yo dije, pero, o sea, muy raro que yo dije, muy raro que pasó esto. Cuando volvimos a subir las escaleras, yo dije, no, yo tengo que ahora sí leer las instrucciones de eso, cómo era. Y es que el niño tenía que ir adelante por la fuerza de gravedad que hacía al empujar, o sea, al llegar ahí, por la fuerza de gravedad, el niño tenía que ir adelante para que él de verdad hiciera sus giros y se volviera a meter. Y entonces yo en ese caso era obviamente el niño, pero nunca quedó lesionado. Después de eso ya no se metió a más toboganes. Bueno, yo me he montado en ese de la trenza y uno ahí también se voltea. Yo no entiendo por qué, pues, porque uno siente que se está ahogando cuando se voltea. Uno se tira con las manitos pues atrás como de la cabeza, normal. Y cuando empieza a dar vueltas, uno termina boca abajo, luego boca arriba, otra vez boca abajo. No, es que hay unos peligros, la verdad. Sí, a mí me gusta, pero a la vez me da mucho miedo. Pero yo, o sea, yo dije como que este año iba a tomar como muchos riesgos o iba a hacer cosas más arriesgadas, entonces por eso como que ahí vamos bien. Siento que uno sí tiene que tomar riesgos porque, digo, o sea, uno tirarse de un lugar alto, bueno, eso, o sea, eso no es tan peligroso como un tobogán que te puede revolcar. Y uno como que dice, no, por ejemplo, bueno, ay no, ya llevamos mucho tiempo, pero es que hay muchos riesgos. En ese de San Andrés, o sea, en San Andrés hay una parte en la que uno se tira en un trampolín todo alto. Ok. Y yo fui hace muchos, muchos años,
y yo me fui hasta el trampolín, miré para abajo y, o sea, yo también sentí la presión como dice Mari, de la gente que estaba esperando, pero yo dije, no, yo no soy capaz de tirarme y me devolví. O sea, que yo siento, da más miedo usted devolverse porque eso todo el tiempo está subiendo y bajando, pero yo no fui capaz de tirarme, no fui capaz, me devolví. Ajá, Sí. eso, yo no he sido capaz de hacer muchas cosas por eso. Bueno, pero una de las personas más arriesgadas que yo conozco es mi esposo. Yo no sé cómo, el por qué quería proponerme matrimonio, luego pues como contándome que uno de los planes era tirarse en parapente y pedirme matrimonio así, pues como, no sé cómo, Sí. pero como que tirarse en parapente, que eso fuera súper guau. Cuando es que no, pero pensándolo bien, a mí me dio mucho miedo, porque uno ve muchas noticias de gente que se ha accidentado en parapentes y yo no sé qué. Entonces yo dije, bueno, pues no pasa nada, yo soy súper miedosa, yo que te voy a exigir, como Sí. si hubieras forzado. No, pero él, por ejemplo, le encanta derrapar en el carro, Ay, no. en la grúa lo ha hecho, o sea, eso me da tanto susto. Entonces, al principio, cuando éramos novios, yo siento que yo era más arriesgada. Entonces, normal, él derrapaba y yo hasta lo disfrutaba, o sea, yo me preparaba para el derrape porque el derrape te sacude, entonces como que yo me sostenía bien para que no me sacudiera y bien. Ahora, por más que él me prepare, yo digo, no, 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 y ya, o sea, igual lo hace. Sí. No, qué Mi miedo. hijo es feliz. Mi hijo lo disfruta demasiado y yo no puedo, me da mucho miedo. O sea, me da susto como el hecho de que de pronto derrape más de lo que No, debería que, y ay, no. choque a alguien o alguien se choque con él. Ay, no, me da mucho susto. Pero entonces lo he hecho, por ejemplo, en estos días. Él es amigo de un man acá en Colombia que es como influencer, que él se hace llamar Mellos. Entonces, él es como amante de las motos. Entonces, Santiago llegó, pues mi esposo llegó a un evento que él estaba haciendo, pues como reuniendo gente que iban a hacer carreras y no sé qué. Cuando llegó, claro, para dar visaje, cogió y derrapó cuando a la llegada. Entonces, claro, ahí quedó el video y no sé qué. Y yo, ay, no, qué rabia que los hombres tengan que ser así. Sí, que no, la verdad. Eso me da muchos, pero él lo disfruta demasiado, le encanta derrapar. Entonces, pero Sí. me da mucho susto. Bueno, no se arriesguen tanto, o sea, arriesguen con mañita. Pero yo voy a poner la última historia que me contaron porque esta tiene parte de los dos temas, del tema de esta y el de la próxima semana, que estoy tomando riesgos y también estuve a punto de morir, o sentí morir, o me pude haber muerto en esta historia. Entonces, vamos a escuchar esta nota de voz patrocinada por mi querida y Aurora prima. Vea pues, voy a ponerla. Escuchen. Le voy a contar dos. Una es muy rápida. Y es que una vez nos habíamos ido a comer unas hamburguesas a una parte que era más como hacia el norte y yo me tenía que quedar en San Juan y una amiga iba para Sabaneta, entonces ella me dijo, venga conmigo y se quedan ahí en San Juan. Y entonces en la Macarena hay una unidad residencial y yo dije, bueno, me quedo ahí en la Macarena en la unidad porque ella iba por eso es la autopista, la regional, yo no sé, para mí eso es lo mismo. Pero íbamos por ahí regional. Y yo dije, me quedo en la unidad y ahí cojo un carro que me lleve pues por San Juan, que era donde yo necesitaba ir a Laureles. Y resulta que yo le dije al señor del Uber, como, nosotros nos quedamos en la Macarena, y eran las 9:30 de la noche. Entonces el señor llegó en la Macarena, pero por el lado que da entre el río y la Macarena. ¿Sí me entiendes? ¿Sabe que la Macarena como que se parte en dos? No, realmente hay dos calzadas, la de la derecha, que estaba donde estaba la unidad, y la de la izquierda, que es pues el río, y la mitad, que es pues la Macarena, pero la Macarena un viernes, cuando no hay evento, a las 9:30 de la noche, eso es solo. Entonces yo tenía que pasar a San Juan, entonces para no pasar por la autopista, me subí al puente, pues iba con Luis y nos subimos al puente peatonal, pero yo no sabía que ese puente peatonal, uno,
no lo transitaban personas, sino que estaba lleno de indigentes, y a las 9:30 de la noche, y Luisa y yo nos metimos el celular en el pantalón, Luisa ya llevaba el celular como en la rodilla, y solamente nos encontrábamos jeringas en el piso, e indigentes que caminaban, y yo lo único que hacía era rezar y rezar, y yo les decía buenas noches, y seguía. Y luego, cuando íbamos a bajarnos del puente peatonal, había o una rampa que era súper oscura y súper larga, había que pasar por una parte oscurísima, o unas escalas que estaban todas obstaculizadas como por 4 hombres. Y yo, no, Dios, la rampa no, pero la rampa no sé, y las escalas, yo no me va a tocar pasar por las escalas y pedir permiso. Obviamente no eran 4 hombres, pues muy bien, aparentemente, no eran indigentes también. Y se estaban inyectando en ese momento, entonces yo le dije, ay, buenas noches, señores, me dan un permisito, por favor. Y entonces me dieron permiso, y yo ni los miré, yo solo bajé. Cuando les dijo, es que usted vio el cuchillote que ellos tenían, yo ni me di cuenta de nada, no sé cómo salimos de ahí, pero fue un riesgo muy grande. O sea, esa historia compata mucho con la otra, porque la otra, o sea, fue un riesgo que tomó y pudo haber perdido su vida. Yo le dije, cuando me conté esa historia, yo le dije, o sea, gracias a Dios, que, o sea, muy loco y todo, uno ir por un puente en el que, ay, buenas, pero no diga buenas. Y esa gente dice, esa que, o sea, está entrando a mi casa sin pedir permiso, sin saludar ni nada. Yo dije, no, menos mal. Digo, buenas. Y pero obviamente, me dio mucha risa, como dice, es que no transita gente. Transita personas y no indigentes. O sea, pero, o sea, yo digo que Medellín está lleno como de lugares así, en los que si uno no conoce se puede meter por un lugar que grave, o sea, sí, grave, sí. O sea, usted, por ejemplo, yo no sé dónde es el nuevo Bronx de Medellín, o sea, yo fácilmente en el centro, o sea, usted de la nada va por un lugar en el centro normal y de la nada llega a una calle súper random en la que solo hay gente tirada en el piso y uno es como, ¿en qué momento llegué acá? Sí. No, a mí me da mucho miedo el centro, pero, o sea, no solo es el centro también, o sea, ay, no, bueno, yo tengo muchas historias de eso. Las vamos a seguir contando la próxima vez porque ya nos alargamos bastante. Ojalá lo hayan escuchado hasta sus historias de riesgos, pero riesgos ya en este modo de sentir perder la vida. O también un accidente o por ejemplo, una exageración que se dieron. No, yo por esa enfermedad ya sentí morir, o sea, de todas las cosas. Manden sus historias y nos vemos la otra semana. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya parecido súper chévere, súper divertido como a nosotras y que hayan aprendido un poquito sobre la cultura de esquiar.